Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Así te presentamos el programa. De noviembre, ayer hubo marcha desde el Congreso a la Plaza de Mayo para reclamar frente a la violencia machista, a los femicidios que no cesan. Y hoy queremos centrarnos en el acceso a justicia, ¿no? ¿Qué pasa con el programa de creación del patrocinio jurídico gratuito? ¿Qué pasa con la unificación de los fueros? Tenemos invitada especial, vemos el informe y enseguida conversamos con ella. Cada 32 horas en la Argentina, una mujer es asesinada por ser mujer. Según el último relevamiento realizado entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año por la Casa del Encuentro, hubo un leve descenso en el número de víctimas. Y en más del 60% de los casos, el victimario era una pareja o expareja. El informe contempló además 4 casos de mujeres muertas en abortos clandestinos y 4 travesticidios. La mayor parte de las víctimas, más del 60%, tenían entre 19 y 50 años, cerca del 15% eran menores de 18. Por su parte, el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Ahora que sí nos ven, contabilizó 260 femicidios durante el 2018 hasta el 16 de noviembre. La mayor cantidad de asesinatos se cometieron en la provincia de Buenos Aires y no hay registro de víctimas ni en Catamarca ni en Tierra del Fuego. En el 90% de los casos, el agresor es del círculo íntimo de la víctima y la mayoría de ellas tenía entre 20 y 40 años. De los 895 femicidios que se registran desde el 10 de diciembre de 2015, más de la mitad fueron cometidos dentro de su vivienda. Muy pocas, el 17%, habían hecho antes la denuncia. Y estamos con Fernanda Rodríguez, ella es subsecretaria nacional de Acceso a Justicia. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, Mariana. Una de las tareas que te han encomendado ha sido la de poner en marcha el programa de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género, que se aprobó en el Congreso a fines de 2015, después de la primera marcha de Ni Una Menos, que fue justamente uno de los reclamos del Ni Una Menos, ¿no? Esta posibilidad de que las mujeres tuvieran un acompañamiento legal gratuito, porque, bueno, el agresor sí lo tiene, está garantizado desde el Estado, la defensa pública, pero no la mujer. ¿En qué etapa se está? Bueno, como vos bien sabés, siempre estamos conversando un poco de las dificultades que tenía la implementación de la Ley 27210, el Cuerpo de Abogados. Implicaba generar un servicio que tuviera el mismo nivel de calidad en todo el territorio, es decir, desde La Quiaca a Ushuaia, y tener la certeza como Estado que íbamos a brindar un patrocinio jurídico de calidad, porque hay un tema vinculado siempre a la gratuidad y al servicio de patrocinio que está como en duda, ¿no? Este es un tema muy especial y la responsabilidad de seleccionar estos abogados era algo que de alguna manera a nosotros nos desvelaba en nuestro trabajo. ¿Cómo lo íbamos a lograr? ¿Cómo íbamos a llegar a ese objetivo? La verdad que le pusimos mucho cabeza a este tema, hablamos con las organizaciones de mujeres, le pedimos tiempo, le dijimos lo queremos hacer bien y hemos sido sumamente respetados en este proceso y hemos estado dando cuentas de cuál ha sido la evolución.
La verdad es que firmamos con todos los colegios de abogados del país. Tenemos un país muy extenso, tenemos provincias como Córdoba con 10 colegios de abogados. Y a ver, ¿en qué etapa está? Están empezando las capacitaciones. Claro, ya tuvimos el registro, tenemos anotado 1.700 aspirantes y ya formamos este curso de transformación actitudinal tan novedoso que nos permite evaluar a estos abogados con parejas pedagógicas y con interdisciplina, y que nos permite no solo saber si conocen derecho, porque podemos presuponer que todos los abogados el derecho lo conocen, que saber Belén do Pará o que saber CEDAW. Las convenciones específicas sobre derechos de las mujeres, ¿no? Y las argumentaciones tendrían que poder saberlos y eso se aprende en la universidad. Ahora, saber si tienen perspectiva de género, saber si tienen una escucha activa, si van a estar en la dimensión de poder comprender la complejidad y el tipo de argumentación jurídica que requiere estos casos, es algo que escala a otro nivel. Entonces, la verdad que tomamos mucho tiempo en este curso de transformación actitudinal, como yo te decía. ¿Cuánto dura? El curso dura 10 semanas, con un mínimo 1 hora o 2 de dedicación diaria. Se basa en 2 historias. Ellos atraviesan, todos los que van a participar de este curso atraviesan una experiencia en la que nosotros evaluamos incluso la capacidad de revertir sobre el propio error, o del aprendizaje de ese abogado sobre el propio error, ¿no? ¿Y cuándo esto se va a implementar primero en algunas provincias o en todo el país al mismo tiempo? Como teníamos una capacidad operativa de ir trabajando con grupos de 600 postulantes, lo que hicimos es priorizar un poco también de acuerdo a la priorización que hace el plan ENIA, lo que es el de prevención del embarazo adolescente no intencional. Exactamente. Es NOA, NEA, hicimos nada más que foco en La Plata y particularmente tomamos Neuquén, porque sabes que ahí tenemos una solución amistosa que hemos tenido con el caso de Ivana Morales, ¿no? Entonces sí, teníamos un caso emblemático en la historia de una mujer, bueno, lamentablemente el año pasado falleció, pero que había sido atravesada por las violencias machistas de parte de su pareja, pero también desde el Estado, ¿no? La violencia institucional. Todo lo que no tenía que pasar, sí, pasó en ese caso. Incluso hasta una revinculación donde había un abuso sexual de una de sus hijas, el posterior suicidio. Fue realmente un caso de esos que uno piensa que no pudieran confluir tantas cuestiones negativas en una misma situación, pero pasó. Entonces ahí tenemos también la obligación de dar una respuesta más inmediata en Neuquén. En este momento están cursando, ya atravesaron el primer módulo, que es un caso de trata, y ahora van a empezar con el segundo módulo de aprendizaje. Y esperamos en marzo ahí tener como estas zonas, tener los primeros abogados que sepamos quiénes son los que están o los que han aprobado este curso y estarían disponibles para que el Estado Nacional los pueda contratar. Y en ese caso, una mujer que necesite un patrocinio jurídico gratuito va a ir al colegio de abogados de su zona y a través del colegio de abogados se va a conectar. No va a ser la única, digamos, su lugar de derivación. Nosotros estamos firmando, por ejemplo, con la Junta Federal de Cortes, que nuclea las mayores cantidades de tribunales superiores del país, como para que ellos también sean derivadores naturales. Vos sabés que muchas cortes tienen, por ejemplo, oficinas de violencia de género o fiscalías que tienen fiscalías temáticas de género. Entonces, son puntos donde estas personas con esta problemática toman contacto, estas mujeres. Ellos van a ser organismos derivadores. También las defensorías públicas de aquellos casos que no puedan asumir, porque la idea es que el cuerpo actúe en un principio de complementariedad, que las capacidades instaladas que estén en las provincias no las destruyamos, sino que fortalezcamos y que generemos una mayor cobertura. Ahora, escuchábamos en el informe, en los relevamientos que se conocieron en los últimos días sobre los femicidios, que hay un porcentaje, uno podría decir, apenas alrededor de un 17% había hecho la denuncia de las víctimas de femicidio y alrededor de un 22%, de acuerdo al registro, tenía alguna orden de restricción. Es decir, todavía, a pesar de que se ha visibilizado la problemática y cada vez se habla más, las mujeres
demoran o tardan o no confían en ir a denunciar. ¿Por qué crees que sucede esto? No sé si el entorno es solo que no confían. Es cierto que el sistema ha dado históricamente una mala respuesta a la recepción de ese reclamo, de esa denuncia. Pero también es cierto que es un problema muy complejo, donde lo que se teje es un vínculo familiar. Si vos ves los datos mundialmente, tomarás el observatorio que realiza este trabajo en España, también vas a ver que la mayoría de las víctimas que terminan en una situación de femicidio son aquellas que han tenido más consolidada la violencia intrafamiliar doméstica y que no han ni siquiera denunciado. Entonces, por un lado es quiénes deberían ser los agentes de prevención o aquellos que pudieran detectar frente a esta incapacidad de esta mujer que está atravesando esa situación de poder dirigirse a un lugar y hacer la denuncia. Y ahí hay que trabajar con el sistema de salud y ahí hay que trabajar en prevención con escuelas. Cómo somos agentes de detención temprana de este tema. Pero por otro lado, vos también señalaste un tema no menor, que es qué nos pasa que aún estando restricciones judiciales vigentes, estas restricciones judiciales no se obedecen y estas mujeres mueren en mano de estas. Claro, no alcanza a acceder a la justicia para tener protección oportuna. Esto es lo que se ve, ¿no? Que se viene viendo, no es una cosa nueva. Ahí nosotros también estamos haciendo un trabajo muy importante, que es aplicar el control telemático o el monitoreo a través de las tobilleras para las medidas cautelares. ¿Pero en cuántas jurisdicciones están aplicando las tobilleras? Estamos ya con 15 provincias que están en proceso de implementación. Algunas mucho más avanzadas que otras. En proceso de implementación. ¿Alguna que la esté implementado ya? Mendoza, Salta, la de Córdoba, con una implementación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para cualquier mujer a quien le dan una medida de no acercamiento, ¿el agresor al que denunció se le coloca esta tobillera o es limitado el recurso? No, esta es una decisión que tiene que ver con una decisión judicial. Es decir, cuáles son los factores de riesgo, qué te dice la información sobre el informe de riesgo y que determina decir, bueno, tenemos un caso de riesgo elevado, tenemos la posibilidad de que este hombre desobedezca esta orden judicial y se hace necesario poner una consigna policial. Bueno, en vez de poner una consigna que pone a la mujer en esa situación casi de prisión domiciliaria, vos colocás este dispositivo que es un reloj casi como los deportivos que se ponen, digo, pues si no empiezan a hablar de que es terrible. Grillete. No es un grillete, es casi un reloj deportivo con los que salen las personas a correr, el aspecto, que tiene una batería de litio que dura 12 meses, con lo cual no imaginemos a esa persona conectándose para cargar su dispositivo, y que es georreferenciado. Entonces permite esto que la mujer adquiera, digamos, empiece a circular en su vida de una manera normal, que el control de su seguridad no pese sobre ella como en el botón antipánico, sino que pese en un centro de monitoreo que se hace cargo. La verdad que lo que tenemos testeado es que los incidentes son mínimos cuando vos pones el dispositivo. Algo similar a lo que pasa cuando vos decís, ¿qué pasa que vamos a Estados Unidos y todos manejamos con corrección y nadie toma y todo el mundo se pone el cinturón de seguridad? Lo haces porque sabes que hay un control. Esta sensación de este hombre agresor, que cuando está por cruzar el perímetro alguien lo llama y le dice, ¿qué estás haciendo? Sabes que no podés Así cruzar. sucede. Eso le sucede. Advierten cuando está por pasar el perímetro. Le advierten. Esta cuestión de que queda constatada judicialmente la violación. Claro. Ya no hay que probar más si fue o no fue, si violó la perimetral o no. Queda fehacientemente acreditada informáticamente. Esto de poder hablar con esta mujer si hay un inconveniente para que llegue el móvil, para que tome medidas de autoprevención, es como realmente lo que te permite generar es un programa muy importante de mitigación de riesgo de que esto suceda. Claro. Esto es un tema, es un dispositivo electrónico, no es una medida cautelar, pero asiste a que el cumplimiento de la ley sea efectivo, ¿no?, en las medidas cautelares. Porque recién en el informe veíamos dos situaciones. Esto de qué pasa que hay mujeres que no denuncian y son las que más mueren, y qué pasa que mujeres que han denunciado y tienen una medida de no acercamiento son asesinadas también. Muchas gracias, Fernanda, por haber venido al programa. No, seguiremos de cerca monitoreando la implementación del programa de patrocinio jurídico gratuito. Seguimos después de la pausa con más Punto Género. Ya volvemos.
La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se sancionó en 2009. La norma habla de las distintas formas de la violencia machista, las tipifica, pero a casi 10 años de su implementación, surgen proyectos para incorporar una violencia que quedó afuera de la ley: la violencia política. Es aquella que cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres y que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento y goce de los derechos políticos tanto en el ámbito privado como en el público, dentro de los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales y estudiantiles. La violencia política puede además contener muchas otras violencias y está contemplada por pactos internacionales de derechos humanos y la Convención de Belém do Pará. Las mujeres continúan enfrentando múltiples obstáculos económicos, sociales y culturales que limitan seriamente su participación en la vida pública y particularmente en los cargos de gobierno. Una de sus formas más visibles está vinculada al aumento de la participación política, en particular en los cargos de representación. ¿Cómo modificaría esta situación la aprobación de la incorporación de la violencia política a nuestras normas? Tema muy interesante, y para hablarlo estamos con la diputada nacional Gabriela Esteves, que ella es del Frente para la Victoria y es de Córdoba. Y también con Lucía Martelote, que es del equipo latinoamericano de Justicia y Género de ELA, que acaban de presentar justamente una investigación entrevistando a 45 legisladoras nacionales y de la legislatura porteña, preguntándoles, de las situaciones de violencia machista que sufren o han sufrido durante su gestión. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. A ver, diputada, usted es una de las que ha presentado un proyecto integral para legislar sobre la violencia machista en el ámbito de la política. ¿Por qué surge la necesidad de incorporar esta figura a la legislación ya vigente, que abarca a las relaciones interpersonales de las mujeres en otros ámbitos, ¿no? Bueno, fundamentalmente porque no estaba considerada dentro de la ley integral y porque consideramos que era un tipo de violencia específica que tenía que ver con los ámbitos de participación de la mujer en diferentes espacios donde se hace política, no únicamente en lo que tiene que ver con los cargos de representación específicamente, por ejemplo, estatales o gubernamentales, sino también en lo que tiene que ver con los sindicatos, con los clubes, con las asambleas barriales, donde todas las mujeres somos generalmente las que más trabajamos y las que estamos subrepresentadas cuando se arma un esquema de representación para poder hablar públicamente o para conformar una lista dentro de un centro vecinal. Por ejemplo, las mujeres son las que sostienen los trabajos barriales y generalmente las listas las terminan encabezando los hombres. Y consideramos que esto tenía que ver con una situación permanente de discriminación hacia las mujeres en torno a su representación política, y creímos que había que legislar sobre eso, porque que la mujer sea la que sostiene el trabajo y luego esté subrepresentada en los espacios de representación, consideramos que es un tipo de violencia. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron en esta encuesta, este relevamiento que hicieron? Bueno, creo que uno de los principales hallazgos tiene que ver con la magnitud del fenómeno. Nosotras entrevistamos a 45 legisladoras y lo que vimos es que 8 de cada 10 habían sufrido a lo largo de sus trayectorias políticas alguna acción vinculada con la violencia hacia ellas por el mero hecho de ser mujeres. Entonces, ¿Qué tipo de situaciones relatan? Hay de todo tipo. Lo que vimos es que las que aparecen con más frecuencia son la violencia psicológica y la violencia simbólica, y esto pueden ser, por ejemplo, comentarios machistas, invisibilización, cosificación, pero después también vimos otro tipo de conductas que tienen que ver con la violencia económica, que es recibir menor salario, por ejemplo, que sus compañeros varones, o que les den menos recursos financieros para organizar actividades, y en mucha menor medida algunas acciones vinculadas con violencia física y sexual, que quizás esa es una de las principales diferencias con otros países de América Latina, en donde hay mayor prevalencia de violencia física y sexual. En tu caso, te voy a tutear. Te empecé Sí, tratándote por usted, favor. pero bueno, sos tan joven. ¿Cuántos años tenés? 40, ¿Hace cuánto estás en la política? desde los 16 años. ¿Y qué situaciones has vivido vos
vinculadas al machismo, ¿no? A veces están tan naturalizadas que cuesta verla y una se las aguanta, ¿no? Pero por ahí trabajando la temática... Te las aguantás, pero no las naturalizás nunca. Las ves. Sí, las ves, las sentís, las padecés. Mira, desde derecha participar en reuniones donde por lo general son mayoría hombres y cuando hablan se hablan entre ellos y nunca te hablan a vos. No te miran, ni no siquiera. te miran, y cuando vos intentás hablar por encima de tu voz para que no pueda escucharse lo que vos querés decir. Eso, pero es una constante y es hasta el día de hoy, digamos que tengo un cargo de representación y quizás el más alto cargo que tiene el Frente para la Victoria en mi provincia, y se siguen dando ese tipo de situaciones donde intentan siempre tapar la voz de las mujeres. Y después, desde que piensan que vos estás porque estás relacionada sentimentalmente con alguien, hasta que las mujeres no somos capaces de dar un discurso que motive a la militancia cuando estás, por ejemplo, en un acto que es tipo mitin, que dice, no, cerrar mejor que cierre un hombre porque el hombre genera más motivación entre los compañeros, mejor que cierre un hombre. Y a vos te dan un pedacito chiquitito solo por el hecho de ser mujer. Es como una pelea constante, ¿no? Donde las mujeres estamos haciendo causa común y abriéndonos espacio y acompañándonos y apoyándonos, porque en realidad la única manera en la que hemos logrado empezar a superar estos obstáculos que tenemos con respecto a la violencia machista en la política es a través de hacer causa común las mujeres. Ahora, la ley 26485, que es la ley integral de protección hacia la violencia en todos los ámbitos de las relaciones interpersonales, que no define la violencia machista dentro de la política. Algunos de los proyectos que se han presentado en este tiempo apuntan a incorporarlo dentro de esa ley. El tuyo habla de un marco más integral. Mi pregunta va... ¿Cómo se aplicaría? Porque la 26485 no prevé sanciones. Lo que dice es, bueno, la justicia tiene que intervenir para hacer cesar esa violencia. Me imagino, bueno, en una relación de pareja, por ejemplo, que venga... donde hay un hombre que maltrata, que venga la justicia y diga, bueno, usted es excluido del hogar o no se puede acercar a determinada distancia. Lo veo más plausible, más posible. Ahora, en el ámbito de la política, que venga la justicia y diga en un partido político o dentro de un bloque, déjenla hablar, o este diputado que no le permite dar un discurso al finalizar un meeting no se puede acercar. No veo cómo se implementaría en la práctica para que además tenga un fin que cumpla la función, ¿no? Que cese esa violencia. Creo que es interesante, como vos decías, Mariana, muchos de los proyectos que se han presentado tienen una concepción integral y entonces, más allá de la atención concreta de los casos de violencia política, están pensando mucho en la prevención, en los mensajes en los medios de comunicación, que como bien decía Gabriela, cómo tratan los medios de comunicación a las mujeres que hacen política suele ser muy violento, sí. Los comentarios sexistas, cómo se los presenta, la alusión a la ropa, su aspecto físico. Entonces, muchos de los proyectos hablan de la prevención, de campañas de sensibilización, de la generación de datos, y también creo que es importante pensar en medidas reparadoras, ¿no? Y hace poco hubo un caso en La Plata de una concejala que fue agredida y que después esto... ¿Fue agredida por quién? Fue agredida por otro concejal de otro partido político. Ella hizo esta denuncia, no me acuerdo bien sobre a quién fue que hizo la denuncia, pero lo interesante del caso es que la resolución fue que este concejal tuvo que pedir disculpas públicamente, ¿no? Entonces, esas son formas en las que estamos dando mensajes que dicen que es importante que las mujeres podamos hacer política, ¿no? Así como la violencia política lo que busca es alejar a las mujeres de posiciones de representación, es interesante pensar en estas formas de abordarlo que van más allá de los casos concretos y que mandan también mensajes hacia la sociedad. Bueno, decías vos, Lucía, que en otros países de la región la violencia contra las mujeres en la política adquiere otras características, ¿no? Tal vez la violencia física, bueno, el caso de Brasil, en México, ¿no? Mucho más graves. Esta semana estuvo nuestra cronista Amanda Alma entrevistando a Mónica Benicio, que estuvo acá en Buenos Aires, que es una activista por los derechos LGBT, socióloga, y era la compañera de Mariel Franco, justamente la concejal brasileña de la favela, socióloga, lesbiana, mujer y negra, que fue asesinada en marzo de este año, bueno, asesinada a balazos, ¿no? Tenemos el testimonio.
A gente não tem no Brasil nem essa pauta, né? Isso não é nem questionado. E é muito interessante. Se você olhar hoje o cenário brasileiro, as últimas informações, inclusive, a gente tem candidato à presidência que comete esse tipo de violência. Então, talvez se tivesse uma lei específica, iria inibir esse tipo de violência. É lamentável que a gente tenha ainda que ficar discutindo que precisa de uma lei para que a gente seja respeitado, seja em qualquer espaço, mas inclusive nos espaços de poder. É interessante a pauta, eu acho, infelizmente, ainda necessária, né? Porque é muito comum as mulheres que estão ocupando esses espaços de poder serem deslegitimadas, serem violentadas, não respeitadas em seu discurso, porque são mulheres ocupando esses espaços que a gente sabe que a construção machista e patriarcal colocou os homens, sobretudo héteros, brancos, como representantes desse espaço. Eu acho que hoje o movimento feminista, inclusive, faz uma luta para a gente desconstruir isso. O desrespeito vem de todas as naturezas, né? Não só de figuras políticas. Para dar um exemplo concreto, no 8 de março, Marielle faz um discurso simbólico e na galeria, dentro da Câmara Municipal, enquanto um parlamentar está se pronunciando, você não pode ficar gritando para inibir o discurso dele. E havia um homem na galeria gritando, apoiando a ditadura militar. E aí ela diz que não aceita que os vereadores daquela casa a interrompam enquanto estão falando e não vai aceitar que um homem na galeria grite para interromper o discurso dela. E aí ela diz que não será interrompida. Mas entenda, isso não acontece com os homens brancos quando estão se pronunciando. Então, essa violência ela é muito simbólica, muito forte e, lamentavelmente, a gente tem que discutir ainda que precisa de uma lei para isso, mas eu acho fundamental um projeto como esse. Bueno, ahí estaba Mónica Benicio, por un lado señalando que en Brasil no se está dando este debate y la paradoja, ¿no?, de que sea necesario incorporar esta figura para que las mujeres puedan, en todo caso, militar o hacer la actividad política sin sufrir el machismo. Creo que lo que está pasando en estos tiempos es que estamos identificando como violencias machistas de género situaciones que antes naturalizábamos. Por más, como vos decías, las veías, pero bueno, uno pensaba que no podía hacer nada, que había que bancárselas, ¿no? Y aparte empezar a nombrarlas, ¿no? Porque antes estas situaciones que se daban era prácticamente lo común de los ámbitos políticos y ahora lo empezamos a nombrar, empezamos a decir que nos están ejerciendo violencia y empezamos a reaccionar en torno a esto, ¿no? Y nos organizamos también para que esto no sea así. Lo que te decía antes, esto de hacer causa común. Las compañeras, cuando detectamos una situación así, como todas ya somos conscientes de que estas situaciones nos pasan y nos atraviesan a todas, obramos en consecuencia y nos apoyamos y nos respaldamos. Y hasta cosas que son chiquitas pero simbólicamente son muy importantes. Cuando habla una compañera siempre es la más aplaudida. ¿Y cómo piensan que cae estos proyectos en el bloque, ¿no? En los bloques van a avanzar porque van a necesitar de los votos de los varones que van a tener que perder privilegios, ¿no? Que son los que van a ser señalados justamente por este tipo de legislación. Yo creo que van a avanzar porque estamos frente a un cambio de época y estos temas, como bien decía la diputada, se están poniendo en la agenda pública y política y es algo similar a lo que sucedió con el acoso callejero, que antes también se daba por sentado, naturalizado, se hablaba de los piropos, o con el acoso también en el ámbito laboral, ¿no? Cuestiones que hace 10 o 15 años parecían parte de estar en ciertos ámbitos, en la calle o en el mundo del trabajo, hoy se nombran como acoso y creo que lo mismo va a pasar con la violencia política, ¿no? Vamos a poder visibilizar y reconocer que este es un problema que afecta a muchas de las mujeres que hacen política y que no tiene que ser el costo la violencia de participar. Pero hay como dos causas, ¿no? Por un lado hay muchos hombres que lo comprenden y hay otros que tienen tanto miedo que lo votan porque tienen miedo y porque de quedar temen expuestos. Claro. Muchas veces este tipo de normativa, como ha funcionado o está funcionando en las escuelas secundarias, con estos espacios que se llaman No es No, donde se reciben denuncias de alumnas
que, bueno, señalan a sus compañeros. Es un tema de debate de cómo tramitar ese tipo de denuncias. Pero lo interesante es que a veces funcionan como espacios de prevención, porque como nadie quiere quedar escrachado finalmente, bueno, se cuida más. Lo importante es que las mujeres de la política empiecen a decir ya no nos callamos más, ¿no? Como ha surgido estos movimientos en otros ámbitos y bueno, y a partir de esto se empiece a entender que es parte de este proceso hacia una sociedad más igualitaria. Muchas gracias a las dos. Fin del programa, seguimos la semana que viene con más Punto Género. Chau. Paren, paren. Paren de matar. Salí para el trabajo y no fui. Salí para la escuela y no llegué. Salí del baile y me perdí. De pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí. Los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda y así va la historia.